Damas y caballeros de la Orden de Melquisedec, a toda la milicia celestial. El misterio de la doble porción. Cuando hablamos de la doble porción, me imagino que lo primero que viene a tu mente es la doble porción que recibió Eliseo de Elías. Pero hay un misterio acerca de esto. ¿De dónde lo aprendió Eliseo? ¿Ah? ¿De dónde el escritor a los hebreos les dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos? Eso es lo que vamos a estudiar. ¿Qué tiene eso que ver con la doble porción? ¿Ok? Entonces, como decía el gran proverbista Salomón, es gloria de Dios encubrir una cosa, pero el honor de los reyes de la orden de Melquisedec, ¿verdad? Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes, es investigar el asunto. Entonces yo le puse ahí una espada de dos filos y que tiene que ver con la doble porción. ¿Qué significa? ¿De dónde viene? ¿Okay? Vamos a estudiar ese asunto. ¿Ok? Espero que hayas tenido una bonita semana y que con estos videos que yo hago, pues sigas aprendiendo un poco más. Mi trabajo es hacer que tu fe aumente en Cristo Jesús. ¿Ok? Mira. Cuando Dios le da la ley a Moisés, le dice, ¿no? En el Deuteronomio. Vamos a aprenderlo desde el principio, pues, ¿no? Me gusta, como maestro, me gusta enseñarte desde el principio para que tengas toda la estructura, ¿verdad? Y puedas decidir de dónde viene todo esto. Dice, si un hombre tiene dos mujeres, una amada y la otra aborrecida, ¿okay? Eso es lo que Dios le dice a Moisés en el Deuteronomio, le está dando la ley. ¿Pero de dónde lo saca? Bueno, lo saca pues de la idea de Israel, de Jacob. Tiene dos mujeres, que en realidad eran cuatro, pero dos eran sus concubinas, dos eran sus mujeres, ¿verdad? Una era la amada, Raquel, y la otra era la aborrecida, Lea. Entonces vamos a ver cómo esto encaja con Israel. Y tanto la amada como la aborrecida le han dado hijos, ¿verdad? Tuvo hijos con Lea, tuvo hijos con Raquel. Y si el primogénito es de la aborrecida, es decir, de Raquel, perdón, de Lea, su primogénito fue Rubén, ¿verdad? Y ahí lo vamos a ver en un cuadrito que he puesto ahí, lo vamos a explicar mejor a detalle. El día que el padre reparta lo que tiene entre sus hijos, no puede él hacer primogénito al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida. ¿Quién era el hijo de la aborrecida? Bueno, Lea. ¿Cuál era su primogénito? Rubén. ¿Y cuál era el hijo de la amada? Raquel. ¿Y cuál era su primogénito? José. Entonces lo que le está enseñando Dios es no puedes hacer al hijo de la amada, José, primogénito sobre el verdadero primogénito, que es el hijo de la aborrecida. ¿Correcto? Entonces le dice, el día que reparta lo que tiene entre sus hijos, no puede él, el padre, hacer primogénito al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito, es el verdadero, ¿correcto? Sino que reconocerá al primogénito al hijo de la aborrecida, dándole una, ¿qué dice ahí? Doble porción. ¿Okay? Entonces de ahí viene, ¿no? El padre dándole la doble porción ¿a quién? Al primogénito. ¿Okay? Ya sea de la aborrecida o de la amada. El primero que nace es el primogénito y él heredará la doble porción de todo lo que tiene, porque él es el principio de su vigor. A él le pertenece el derecho de la primogenitura. ¿Okay? O sea, en pocas palabras, Dios le está diciendo pues, a Moisés, mira, vas a tener que hacerlo de esta manera. El primogénito es el primogénito. Así sea de la amada, de la aborrecida, el primogénito es el primogénito y ese heredará la doble porción. ¿Okay? Vamos a estudiar esa palabra porción para que tú entiendas cómo se relaciona con la espada de dos filos, que es la palabra de Dios. ¿Correcto? Y ahora que ya entendiste esto, vamos a estudiar
cuando dice dándole una doble porción de todo lo que tiene. La palabra porción viene del hebreo 6310, que significa pe. ¿Ok? Pe significa boca, palabra, discurso, bendición, filo o doble filo, en este caso, doble porción, doble filo. De ahí viene la palabra porción. Entonces se podría leer dándole una doble porción, dándole una doble boca, una doble palabra, un doble discurso, una doble bendición o un doble filo, ¿ok? Si es que se trata de un arma. Entonces ahora tú entenderás por qué el escritor a los hebreos, lo vamos a ver más adelante, él dice que la espada de Dios es más cortante que una espada de dos filos, porque es la misma palabra del griego a la misma palabra del hebreo, ¿ok? Ya te la voy a enseñar más adelante. Ahorita te estoy poniendo las piezas del rompecabezas para después armarlo juntos. ¿Ok? Entonces el primogénito heredará la doble porción, la doble bendición del Padre, la doble palabra, el doble discurso o un doble filo. Ahora, Elohim Yahuwah le dice a Moisés, a Moshe, cuando vayas a Egipto, así le vas a decir a Faraón. Así dice Elohim Yahuwah. Israel es mi primogénito. ¿Okay? Israel es mi hijo, mi primogénito. Ahora, aquí quiero acotar algo más. La palabra primogénito viene de primero en su género. ¿Okay? Cuando tú lees Juan 3:16, un verso muy conocido, nos enseña bien claro que de tal manera Dios amó al mundo que dio a su hijo, ¿qué cosa? Unigénito, ¿verdad? Unigénito. Unigénito es único en su género. Unigénito es único en su género. Por eso es que cuando tú sigues leyendo, Juan 1:10, 1:11, nos enseña que Dios tenía un solo hijo, pero todos aquel que creyeron en Cristo Jesús les dio la potestad de ser llamados, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Entonces Jesús, siendo el único en su género, pasó a ser el primero en su género porque ahora Dios ya tenía más hijos, que son los que creen en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces Jesús, siendo el unigénito, cuando Dios ya tiene más hijos, Jesús pasa del unigénito al primogénito. Y eso ya lo vimos en otros misterios anteriores. ¿Okay? Entonces acá dice, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Okay? Es el primero en su género, es Israel. Entonces Israel debe heredar la doble porción por ser el primogénito. ¿Okay? Ahora, en Jeremías, que es profético, aquí vamos a estudiar lo que dice. Con llanto vendrán y entre súplicas los guiaré, hablando de Israel. Los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho en el cual no tropezarán. Porque soy un padre para Israel y Efraín es mi primogénito. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué en el Éxodo dice que Israel es mi hijo, mi primogénito, y en Jeremías nos dice que ahora Efraín es mi primogénito? Bueno, esto te lo voy a explicar en un cuadrito para que tú lo puedas entender mejor. Mira, vos sabes que Abraham tuvo una sierva llamada Agar, y este Abraham tiene un hijo con Agar, su sierva egipcia, me parece, y le puso por nombre Ismael, que es el hijo fuera de la promesa. Ismael es el padre, pues, de los árabes, digámoslo así, ¿no? Después el hijo de la promesa es Isaac. Isaac se casa con Rebeca y tiene, pues, a Jacob, ¿no? Que es Israel. Pero este Jacob tuvo un hermano mayor que se llamaba Esaú. Y Esaú le vendió la primogenitura, es decir, a Jacob. ¿Te acordás?
Esaú le vende la primogenitura porque según escritos antiguos, Esaú tuvo una batalla y mata a Nimrod, el primer Gibor, ¿no? Entonces llega ensangrentado y estos son en libros apócrifos. Llega ensangrentado y él pensaba que, bueno, ¿de qué me sirve la primogenitura si ya me voy a morir? Mejor se la vendo a mi hermano. Entonces le vendió la primogenitura por un plato de lentejas y Jacob hereda pues ahora la doble porción, ¿no? Ahora, Jacob significa pues timador, engañador, ¿no? Y no es coincidencia que Dios le pague con la misma moneda, porque a Jacob, que es Israel, lo timaron. Su suegro Labán lo tima porque él quería casarse con Raquel y su suegro Labán lo tima, lo engañó y se casó con Lea. O sea, le pagaron con la misma moneda, pues, ¿no? Con la misma vara que mides serás medido. Como Jacob era timador, lo timaron a él también. Digámoslo así. Ahora, esta es la amada y esta es la aborrecida. Entonces Dios había enseñado que el primogénito, Rubén, le vas a heredar la doble porción. Pero Jacob quería heredar la primogenitura a su hijo de la amada, José, y eso Dios no lo aceptaba. ¿Ok? Ahora, tú vas a ver que después Jacob, aparte de su primogénito Rubén, tiene a Simeón, de ahí tiene a Leví, y Dios elige a Leví como la tribu sacerdotal terrenal, ¿correcto? Y elige a Judá como los reyes, la tribu de los reyes. Pero estos reyes, de la cual desciende nuestro Señor Jesucristo, tenían un sacerdocio celestial, que es el sacerdocio de Melquisedec. El sacerdocio terrenal venía por Leví y el sacerdocio celestial venía por Judá. Por eso es que el rey David, con toda su tropa, entraron pues y se puso el efod, que eso estaba reservado para los sacerdotes, se comió los panes que estaban en el propiciatorio y Dios no le dijo nada. ¿Por qué? Porque tenía pues un sacerdocio celestial, superior al terrenal, de donde sale nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sacerdocio de Melquisedec, que venía por la tribu de Judá. Aparte que eran los reyes, también eran sacerdotes, pero celestiales, ¿correcto? Y de ahí pues viene la tribu de Dan, que es el quinto, ¿no? Entonces aquí lo vamos a tachar a Dan, le vamos a poner así una X. ¿Por qué? Porque Dan no entra a las 12 tribus que van a entrar a la Nueva Jerusalén. Porque cuando estos danitas entraron a la tierra prometida, se mezclaron con los filisteos, y ahí tienen la historia de Sansón, ¿no? Sansón oprimía a los filisteos y los filisteos vivían oprimidos por Sansón. Pero estos danitas cayeron en idolatría. Y como vimos ya en videos del misterio del divorcio, Dios divorcia a Israel, pero no divorcia a Judá. ¿Ok? Judá le da repudio. Mira el video para que entiendas un poco más acerca del divorcio, ¿no? Dios divorcia a Israel. O sea, Dios es divorciado. Si tú eres divorciado o divorciada, no te sientas mal. ¿Ok? Si Dios divorció a Israel, Dios es divorciado, pero repudió a Judá. Con Judá se quedó casado con Judá. Por eso es que Jesús viene por la tribu de Judá, ¿no? Entonces el marido muere, Cristo muere, para volverla a tomar a toda Israel. Por eso es que el Romanos 11:25 nos enseña, ¿no? Que a Israel le ha entrado una ceguera parcial hasta que la plenitud de los gentiles entre al cielo. Entonces todo Israel va a ser salvo. No solamente Judá, los judíos, no, todo Israel va a ser salvo. ¿Ok? Ya regresando al tema, la tribu de Dan no entra a la tierra prometida de la Nueva Jerusalén. ¿Ok? Entonces Raquel, después, Bilha tiene a Neftalí, el séptimo Gad, después Asher, y después tiene a Isaacar, ¿no? A este Isaacar, el noveno, y se dice que los descendientes de Isaacar eran los maestros del tiempo, ¿correcto? Sabían medir el tiempo. Ahora, hay mucha relación entre los descendientes de Isaacar con la cultura maya, ¿ok? Porque si tú ves cómo contaban los mayas, del 1 al 4, con los nudillos de la mano, ¿no? Los 4 nudillos de la mano era el 4, y todo el antebrazo era una barra, era el 5, ¿no? Entonces, con ese sistema de conteo, podían contar hasta millones. Y si tú entiendes la gematría hebrea,
sabrás que está basado pues en los nudillos de la mano y la barra que es el 5 y todo el valor de la gematría que está relacionado con los mayas, ¿no? Claro, o sea, mucha gente dice que los mayas eran los descendientes de la tribu de Isaacar. Cuando tú lees libros apócrifos, el segundo capítulo de Esdras, ahí dice pues que ese rey los llevó a una tierra que sus padres nunca conocieron, que se supone que es América. Ok, ya, regresando al tema otra vez. Entonces de ahí tienes Zebulón. ¿Te acuerdas cuando vimos el misterio de los hijos de Zebedeo? Porque Jesús sacó a los hijos de Zebedeo, los hijos del trueno, ¿no? Los hijos del trueno, los hijos de Zebulón, los que habitaron a las costas del mar. Y de ahí tiene al onceavo. De ahí tiene a este al onceavo, a José, ¿no? Ahora, José tiene dos hijos, ¿ok? José tiene dos hijos. Uno se va a llamar Manasés y lo vamos a poner encima de la tribu de Dan, porque Manasés va a reemplazar a la tribu de Dan. Una M ahí. Porque cuando tú te fijas, las 12 tribus del Génesis con las 12 tribus del Apocalipsis, Manasés reemplaza a la tribu de Dan. Y tiene otro hijo. Este José tiene otro hijo que se llama Efraín. El primogénito es Manasés y el segundo es Efraín. Pero cuando su padre Jacob está en sus últimos días, va a venir y los va a bendecir. Y te acuerdas que yo te había dicho que él quería bendecir al su primogénito José y no pudo, porque Dios había dicho que tienes que darle la primogenitura a Rubén, porque Rubén es el primogénito de la aborrecida. Entonces viene Jacob, intercambia las manos y le da la doble porción, la doble bendición a Efraín, al segundo, pues. O sea, el segundo recibe la doble porción, Efraín. Y tú dirás, bueno, Manasés pertenece a las 12 tribus y ellos son salvos al final de la gran tribulación. ¿Ok? Manasés, la tribu de Manasés, Manaxica, Mexica, uno dice que son mexicanos también, y eso está muy relacionado pues con los de Isaacar, donde sea la cultura maya, ¿verdad? Que así se dice, se cree, los mayas. Entonces, Manasés entra pues a las 12 tribus de Israel, reemplazando a Adán, y Efraín, ¿dónde queda? ¿Efraín no es salvo? Claro que es salvo, pero Efraín es salvo porque se convierte en iglesia, es creyente de Cristo, pues. Por eso es que recibe la doble porción. Entonces, Manasés representa las 12 tribus de Israel y Efraín representa la iglesia, que es salva, pero recibe la doble bendición de su padre. Por eso es que se cree que Efraín es iglesia. ¿Ok? Efraín es iglesia. Ahora, ya que sabes eso, vamos a ver este ejemplo de la doble porción también, porque hay varios ejemplos de la doble porción. ¿Okay? Ahora que sabes que Efraín ya recibía la doble bendición del padre, ahora vas a entender un poquito más acerca de Samuel. Había un hombre de Ramataim, de Sofim, de la región montañosa ¿de dónde? De Efraín. Mira, de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo, Efraínita, pues, hijo de Efraín. Y él entendía este principio de la doble porción, la doble boca, la doble bendición para el primogénito. Y tenía dos mujeres, ¿ok? El nombre de una era Ana, a la que él amaba, y el de la otra era Penina, a la cual él no la amaba tanto, quizás alguna vez la aborrecía, ¿no? Pero es el mismo ejemplo. Y Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. ¿Okay? Y Ana significa pues la que tiene el favor de Dios. ¿Okay? Ana es la que tiene el favor de Dios, la favorita. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba porciones a Penina, su mujer, y a todos sus hijos.
e hijas. Pero Ana le daba una doble porción. Pues, ¿okay? Él entendía este principio de la doble porción, la doble boca, la doble bendición, la espada de dos filos. Pues él amaba a Ana, por eso te decía que Ana era la amada, aunque Elohim Yahuwah no le había dado hijos. Y cuando tú lees ya toda la historia, entenderás que Dios bendice a Ana con la oración que ella había hecho, ¿no? Y acá les quiero hacer un recalco a todas esas mujeres que no pueden concebir. Acuérdate que el hombre engendra, pero la mujer concibe, ¿ok? A todas esas mujeres que no pueden concebir, les reto a que hagan la oración de Ana, ¿ok? ¿Sabes cuál fue la oración de Ana? Ana le dijo, Dios, si tú me das un hijo, te lo devuelvo. Y así fue. A Dios le agradó su oración y le dio un hijo llamado Samuel. Y cuando llegó el día de que ya lo destetara, lo entregó al sacerdote. ¿Y quién es nuestro sacerdote? Pues Cristo Jesús. Él es nuestro sumo sacerdote. Tú le dices a Dios, Dios, si me das un hijo, te lo devuelvo, se lo regreso al sacerdote, te lo doy, se lo regreso a Cristo Jesús. A Dios le va a agradar esa oración. Y a lo mejor, quién sabe, te lo va a conceder. ¿Ok? Entonces, cuando tú lees toda la historia, Samuel fue usado grandemente como un profeta. ¿Ok? Como un profeta. Entonces recibió la doble porción, la doble bendición, la doble palabra. No solamente de hablar al hombre, sino hablar de parte de Dios. La doble palabra. Ahora, vamos a ver a Elías y Eliseo. Y cuando habían pasado, Elías le dijo a Eliseo, ¿qué habían pasado? Bueno, habían pasado el Jordán. Porque Elías dobló su manto, golpeó el Jordán y el Jordán se abrió en dos, al estilo Moisés. ¿Okay? Entonces pasaron por lo seco. Y cuando habían pasado, Elías le dijo a Eliseo, pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que yo sea separado de ti, porque ya Elohim Yahuwah se lo iba a llevar. Y Eliseo dijo, te ruego que me des una doble porción de tu espíritu. Y como ya sabemos que la palabra porción viene de boca, viene de palabra, te ruego que me des una doble palabra, ¿ok? Te ruego que me des una doble bendición de tu espíritu que sea sobre mí. Y Elías le dijo, has pedido una cosa difícil. Sin embargo, si me ves cuando sea llevado de ti, así te sucederá. Pero si no, no será así. Lo que le está diciendo, mira, che, fíjate. Bueno, no le dijo che, ¿no? Pero le dijo, mira, esto no depende de mí, ¿ok? Esto depende de allá arriba. De arriba vienen las órdenes. Si Yahuwah le complace, te lo va a dar. Si no, olvídate. Así que si me ves cuando me voy, entonces te será dado. ¿Okay? Y fue así, ¿no? Cuando viene el carro de fuego, se lo lleva Elías y cae su manto. O sea, cae, ¿qué cosa? La doble unción, la doble palabra, la doble bendición. Y Elías hizo 7 milagros. Entonces se supone que Eliseo tendría que hacer, ¿cuántos? La doble porción, la doble palabra, 14 milagros. Entonces cuando tú empiezas a contar los milagros que hizo Eliseo, desde el hacha que flotó y abrió también el Jordán, y bueno, comienzas a contar primer, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo milagro, y Eliseo pues ¡yeah! Octavo milagro, noveno, décimo, onceavo, doceavo milagro, ¡yeah! Treceavo milagro, y se muere Eliseo. Se muere cuando había hecho 13 milagros. Mira. Pero Dios le había prometido, mira la fidelidad de Dios. Escucha, mira la fidelidad de Dios, que Eliseo le habían prometido la doble porción. Pero Eliseo había hecho solo 13 milagros. Tenía que hacer 14, pero el tipo ya estaba muerto. Entonces, ¿cómo es que la fidelidad de Dios impactó en él? Dice, y murió Eliseo y lo sepultaron cuando había hecho 13 milagros, pero le faltaba uno, pero ya estaba muerto el tipo. Pero mira la fidelidad de Dios. Y las bandas de los moabitas solían invadir la tierra en la primavera de cada año.
Y cuando estaban sepultando a un hombre, he aquí, vieron una banda de merodeadores y arrojaron al hombre en la tumba de Eliseo. Y cuando el hombre cayó y tocó los huesos de Eliseo, revivió y se puso en pie. O sea, su milagro 14 de Eliseo, tal como Dios se lo había prometido. Mira lo fiel que es Dios. Inclusive muerto Eliseo, Dios le concedió su 14º milagro. Ahora, si lo elevamos esto, pues, ¿te acuerdas que yo siempre te enseño en palabra peshat, ¿no? Palabra peshat, remes, derosh y sot, que es la palabra profunda, nivel sot. Si estudiamos esto, cuando el hombre cayó, es decir, tú y yo, y tocó los huesos de Eliseo, porque Eliseo era él quien había recibido la doble unción. ¿Y quién recibía la doble unción? El primogénito, ¿correcto? O sea, cuando el hombre muerto toca al primogénito con la doble unción, que es Cristo Jesús, ¿qué pasa? Revive, pues, y se puso en pie. Cuando un muerto andante como yo toca a Cristo Jesús, revive. Por eso Jesús decía, pues, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Para venir a Cristo y tocarlo, vas a revivir. Por eso es el bautismo, ¿correcto? Uno entra al agua, muere, pero nace del Espíritu. Pero mira la fidelidad de Dios, que cuando el hombre muerto toca al ungido, el primogénito, al que tiene la doble unción Cristo Jesús, y en este caso de Eliseo, este hombre revivió. Y en nivel Sot, tú y yo revivimos. ¿Ok? Porque andábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y venimos a Cristo y revivimos. Volvemos a nacer. Ahora, en Isaías nos enseña algo más. Y vosotros seréis llamados, ¿qué cosa? Sacerdote, pues. Por eso yo te decía en el Apocalipsis 1:6, dice que Jesús nos ha hecho reyes y sacerdotes para la honra y gloria del Padre. ¿Ok? Tú y yo somos sacerdotes, porque esa era la intención original de que Dios tuviera un reino de sacerdotes y no un reino con un sacerdote, no, sino que todos fuéramos sacerdotes, un reino de sacerdotes. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Yahuwah, o Yahweh, Yod Hei Vahei. Ministros de nuestro Dios se os llamará. Comeréis las riquezas de las naciones y en su gloria os jactaréis. En vez de vuestra vergüenza tendréis doble palabra, doble bendición, doble porción. Y en vez de humillación, ellos gritarán de júbilo por su herencia. Por tanto, poseerán el doble de su tierra y tendrán alegría eterna. ¿Okay? La doble porción para Israel. Ahora, hoy vamos a ver un poquito más acerca de esto más adelante. En el libro de Job, tú sabes, cuando tú lees, hubo un hombre en la tierra de Uz. ¿Dónde era la tierra de Uz? ¿Quién era Uz? Job era un Uzita. ¿Quién era Uz? Bueno, cuando te vas a la tabla de las naciones en el Génesis, encontrarás que Uz era hermano de Arpasac. ¿Ok? A través del linaje de Arpasac viene Abraham. Y tanto Arpasac como Uz eran hijos pues de Sem, semitas. Entonces se entiende que Job era semita. Y ese Sem era el Melquisedec que bendijo a Abraham. ¿Ok? Yo lo he explicado varias veces en el misterio de Melquisedec. Ese Melquisedec es el que bendijo a Abraham. Hubo un hombre en la tierra de Uz, es decir, un Uzita llamado Job. Y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y por eso tú lees en Job 28:28 que Job era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Es decir, sabio y inteligente. Sabio porque era temeroso de Dios, inteligente porque era apartado del mal. Job 28:28. Y le nacieron, mira, aquí vamos a hacer un poco de matemáticas. ¿Okay? Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Y era aquel hombre
el más grande de todos los hijos del oriente. Por eso se cree que Job era el padre de los orientales, de los asiáticos. ¿Ok? Ahora, acordate de todos estos, 3 hijos, 3 hijas, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 bueyes y 500 asnas. Porque a Job le van a dar el doble. Y vamos a ver la matemática. Y Yahweh restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos. Aquí hay otra enseñanza, otro misterio. Cuando tú oras por tus amigos, Dios escucha la bendición hacia ti. Tú quieres que comprarte una casa. Bueno, ora para que tu vecino se compre una casa. Tú quieres tener un hijo. Bueno, ora para que tu vecino tenga un hijo. ¿Quieres tener un mejor trabajo? Ora para que tu vecino tenga un mejor trabajo. Cuando tú oras por el prójimo, Dios te bendice a ti. ¿Ok? La doble bendición de 2 filos. ¿Vas entendiendo o no? Y Yahuwah aumentó al doble de lo que Job había poseído. Yahuwah bendijo los últimos días de Job más que los primeros, y tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas. Y con sus hijos e hijas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó a la primera Jemina, a la segunda Sesia y a la tercera Keren Hapuk. Y otro día te explico lo que significan sus nombres. Y en toda la tierra no se encontraban mujeres tan hermosas como las hijas de Job, y su padre les dio herencia entre sus hermanos. En ese tiempo, pues la mujer no recibía herencia, pero aquí en Job, el padre las cuenta. ¿Okay? Les dio herencia entre sus hermanos, porque eran 7 hijos y 3 hijas. Ahora, vamos a hacer la matemática. En Job 1, donde empieza la historia, versus donde termina la historia, Job 42. En capítulo 1 de Job, dice que tenía 7,000 ovejas, y como le dieron la doble porción, entonces se supone que al final de su vida, Job 42 tiene 14,000 ovejas. O sea, 7,000 por 2, 14,000. Correcto. Tenía 3,000 camellos por 2, 6,000 camellos al final de sus días. 500 bueyes por 2, 1,000 bueyes. 500 asnas por 2, 1,000 asnas. Hasta ahí todo bien. Job 1 dice que tenía 7 hijos y tenía 3 hijas. Por 2, 7 hijos y 3 hijas al final. Entonces, ahí tú dirás, bueno, la matemática aquí no cuadra, porque si multiplicamos 7,000 por 2, 14,000. 3,000 camellos por 2, 6,000 camellos. 500 bueyes por 2, 1,000 bueyes. 500 burros, asnas por 2, 1,000 asnos. Ahora, 7 hijos más 3 hijas por 2, pues Dios le tiene que dar la doble porción de 14 hijos con 6 hijas. Pero no fue así. Dios le dio simplemente 7 hijos más 3 hijas. ¿Por qué? ¿Por qué no le dobló los hijos? ¿Ah? ¿Acaso Dios falló? ¿Dios se equivocó en la matemática? ¿No supo sumar, multiplicar? ¿O cómo fue el asunto? Bueno, la respuesta es bien sencilla, ¿no? Porque en Job 1 versus Job 42, Job tiene 7 hijos y 3 hijas, que lamentablemente mueren, pero se van al cielo. Y el Job 42, Dios les vuelve a dar 7 hijos más 3 hijas. Entonces, cuando tú sumas los hijos que Job ya tenía en el cielo, más los hijos que Dios le había dado en la tierra, ¿cuánto es el total? Job llegó a tener el doble. 14 hijos y 6 hijas, tal como Elohim Yahuwah se lo había prometido al darle la doble porción. ¿Verdad? Dios le duplicó el número de animales, porque los animales no tenían nefesh. Y nefesh es una palabra hebrea que es aliento de vida. ¿Ok? Cuando tú tienes un hijo, una hija, Dios le pone aliento de vida, espíritu. Entonces, esos hijos, Job no los perdió. Si tú has perdido un hijo o una hija, déjame decirte de parte del Señor que en realidad no lo perdiste. Se fue al cielo y ahí está esperando. ¿Ok? Tú pensarás, sentirás que lo perdiste, pero de parte del corazón de Elohim Yahuwah te lo digo que no lo perdiste. Y los que tienes aquí en la tierra, Dios te los sigue acumulando
y en el cielo. ¿Ok? Entonces Job tuvo 7 hijos y 3 hijas, y aquí después de todo su periplo, llegó a tener 7 hijos y 3 hijos más en la tierra, y el total es tal como Elohim Yahuwah se lo había prometido: 14 hijos y 6 hijas, el doble, la doble porción. ¿Ok? Y como te lo repito, si falleció uno de tus descendientes, no te preocupes que no lo has perdido. ¿Ok? Mira, ahora vamos a entender un poquito más por qué el escritor a los Hebreos nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, que son 2 cosas distintas. ¿Okay? El alma y el espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Okay? No dice las intenciones del cerebro, dice del corazón. ¿Por qué? Porque tu cerebro es eléctrico y tu corazón es magnético. Así es como funciona. Entonces, cuando tú alineas los pensamientos de tu corazón con las intenciones, los pensamientos de tu cerebro con las intenciones de tu corazón, produces un electromagnetismo. ¿Okay? Una cosa es decirlo, pero otra cosa es sentirlo. Por eso es que Jesús decía, ¿no? En Mateo 21, 22 me parece, si tú creyendo lo que pides, entonces lo recibirás. Entonces tienes que sentir ya lo que has pedido en oración para que lo puedas recibir. Porque tu cerebro es eléctrico. Por eso es que cuando vas al médico, el doctor te pone un montón de cables para hacerte un encefalograma y medir las pulsaciones eléctricas de tu cerebro, pero tu corazón es magnético. Es decir, tu cerebro es emisor, pero tu corazón es receptor. Tu cerebro emite, pero tu corazón atrae. Entonces tú atraes no lo que quieres, sino lo que tú eres. Para que tú atraigas lo que quieres, primero tienes que convertirte en eso que quieres atraer. Porque tu cerebro es eléctrico, pero tu corazón es magnético. Otro día te voy a explicar un poco más acerca de cómo funciona esto. El electromagnetismo, el campo magnético. Otras personas le llaman el aura, los 7 chakras que tiene pues el cuerpo humano, ¿no? Y los sistemas, ¿no? Los 11 sistemas: sistema reproductivo, sistema linfático, sistema nervioso, sistema digestivo, 11 sistemas. Pero qué casualidad que el cuerpo humano solo tiene 11, ¿no? Son los 11 que la ciencia puede estudiar, pero hay un sistema más, el de la fe. El sistema de la fe, o sea, ya serían 12 sistemas. Y es a través del sistema de la fe, el creyendo, primero tienes que creer lo que lo has recibido para que lo puedas recibir. Te pongo un ejemplo para activar tu sistema digestivo, digamos. Pensá en tu platillo favorito. ¿Cuál es tu platillo favorito? ¿Ok? Piensa en ese platillo favorito. Vas a ir a ese restaurante y vas a pedir ese platillo y te lo vas a comer. ¿Ya tienes ese platillo en tu mente? Bueno, en este momento quizás tu boca se está haciendo agua. Estás casi oliendo tu comida favorita. Sientes que vas a disfrutar de tu comida favorita. En este momento yo ya te activé tu sistema digestivo, porque hasta hueles ya ese platillo que te gusta tanto, ¿no? Sientes que lo vas a disfrutar, ¿verdad? Pero no lo tienes enfrente, ni siquiera has ido al restaurante todavía, pero ya tu sistema digestivo se activó. Entonces es de la misma manera como puedes activar tu sistema de la fe, ¿no? Empieza a sentirlo, empieza a sentir eso que anhelas para que primero lo puedas recibir. Eso es lo que enseñaba Jesús, ¿no? Si pidieres en oración y creyendo, o sea, primero creyendo pero con tu corazón, porque a Dios se le cree con el corazón, no con la mente, ¿ok? Creyendo con tu corazón, lo recibirás. Por eso es que el Proverbios 4:21 me parece de todas las cosas guardadas. Primero guarda tu corazón, porque de ahí emana la vida, decía el proverbista Salomón. Cuida tu corazón, porque de tu corazón salen todas las intenciones. ¿Ok?
Ahora, dice, más cortante que cualquier espada de dos filos. Vamos a estudiar esa palabra de dos filos. Es una palabra griega, la 1366, que se llama distomos. Y distomos viene de unir dos palabras, la 1364 con la 4750. Dis y estoma. Dis y estoma se forma distomos. Y dis significa doble y estoma significa boca. O sea, la misma palabra, pero en su versión griega de P. ¿Ah? La misma palabra de P. Más cortante que cualquier espada de dos bocas, de dos palabras. O sea, cuando leemos ahora el libro de Hebreos, capítulo 4:12, nos dice que la palabra de Dios es más cortante que cualquier espada de dos filos. Podemos traducirlo. Claro, es que lo que pasa es que vos no lo entendés en el castellano, porque el castellano es muy limitado de acuerdo a la versión hebrea original y a su contraparte, la griega, ¿no? En la griega y en la hebrea se puede apreciar mejor de dónde viene el origen de esas palabras usadas tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y el castellano pues nos limita, simplemente espada de dos filos. Bueno, ya, ¿qué se entiende por espada de dos filos? Pero en su original, griego y hebreo, nos enseña que esa palabra, la doble porción, P, significa boca. Y dos filos viene de stoma, que significa doble boca, doble palabra, doble bendición. ¿Ok? Pero como la espada de Dios, que es su palabra, es más cortante que espada de dos filos, se puede usar para bendecir como para maldecir. Por eso es que Dios le decía a Balán, Balán, no vayas a maldecir a Israel. ¿Ok? Balán, no vayas a maldecir a Israel. ¿Por qué? Porque su espada, su palabra, era una espada de dos filos. ¿Ok? Más cortante que cualquier espada de dos bocas, de doble propósito, de doble para bendición o para maldición. Por eso te enseño, ¿ok? Que lo que tú digas, así se va a hacer. Por eso Jesús enseña, todo lo que ates aquí en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Y eso me pasó a mí, ¿ok? Y quizás te ha pasado a ti también. Cuando maldices a alguien, esa maldición también cae sobre ti, porque es espada de dos filos, ¿no? Por eso dice Dios en el Génesis 12, me parece, bendeciré al que te maldiga y maldeciré al que te maldiga, porque es espada de dos filos, ¿ok? Más cortante que cualquier espada de dos filos, de dos bocas, de doble, ya sea bendición o maldición. Ahora, cuando vemos en el Apocalipsis, ya no es bendición, pues. Al final de los días, dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, o sea, de la Babilonia. Salid de ella, Israel. Pueblo mío, ¿cuál es el pueblo mío? Israel. Israel, sal de Babilonia. Y no habla de la Babilonia de los días pues de Nabucodonosor, sino habla de la Babilonia actual, que significa confusión, ¿verdad? Ya la iglesia fue arrebatada y acá en la tierra se quedó los paganos y los judíos, ¿okay? Los que rechazaron a Cristo. Entonces hay confusión en la tierra y Dios le habla a su pueblo Israel y le dice, salid de ella, de Babilonia, que es confusión, pueblo mío, oh Israel, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis las plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo. Y Dios se ha acordado de sus iniquidades, que son pecados en el espíritu, idolatría. Pagadle tal como ella ha pagado y devolverle la doble según sus obras. En la copa que ella ha preparado, preparad el doble para ella, o sea, la doble porción. ¿Pero qué? La doble porción de la paga de su iniquidad. ¿Ok? La maldición, pues. ¿Ok? ¿Pero para quién? Para todos aquellos que se burlaron de la palabra. ¿Y cuál es la palabra? Bueno, según Juan 1:1, en el principio era el verbo y Dios estaba con él. Y el verbo era Dios, Cristo Jesús. Pues a todos ellos que se burlaron de Cristo Jesús,
a ellos Dios les va a pagar la doble porción, porque su palabra es una espada de dos filos que se puede usar para bendecir o para maldecir. Ahora, ¿te acuerdas que te enseñé que tu cerebro es eléctrico y tu corazón es magnético? Lo que tú digas, así se va a hacer. Si tú dices, creo que me voy a enfermar, pues déjame decirte que te vas a enfermar. Creo que ya no me quedan muchos días, déjame decirte que estás confesando que te vas a morir. Porque se va a hacer según lo que tú digas. ¿Ok? Si tú dices, creo que no voy a conseguir ese trabajo, déjame decirte que no lo vas a conseguir. Creo que mi hijo se va a ir por mal camino, déjame decirte que tu hijo se va a ir por mal camino, porque se va a hacer conforme sea tu palabra. Por eso tienes que tener cuidado con lo que sale de tu boca. ¿No? Por eso Jesús decía, ¿no? Lo que entra por la boca no es lo que contamina al hombre, sino lo que sale de tu boca es lo que contamina al hombre. Sé cuidadoso con lo que sale de tu boca. Entonces, vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió Elohim Yahuwah para que les sirvan a los levitas y para bendecir en nombre de Yahuwah. Y por el dicho de ellos se determinará todo pleito y toda disputa. En pocas palabras, lo que aquí te enseña es que todo se decidirá por la palabra del sacerdote. Vamos a leer otra vez. Entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, y la palabra levitar viene de Leví. ¿Tú crees que eso es coincidencia? No. No. De cómo llevaban el arca en los hombros con los travesaños de la madera de acacia, que otro día te explico cuál es el misterio de la madera de acacia, porque Dios mandó construir el arca con madera de acacia. ¿Y de dónde la sacaron? Pues porque estaban en medio del desierto. ¿De dónde sacaron la acacia? En fin, esa palabra levitar viene de Leví. Entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió Yahuwah tu Elohim para que les sirvan y para bendecir su nombre. Y por el dicho de ellos, es decir, por el dicho de los sacerdotes, se determinará todo pleito y toda disputa. Yo sé que tú tienes pleitos espirituales porque no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra potestades, contra huestes espirituales que habitan en las regiones celestes, como lo dice bien claro Efesios 6:12. No, tenemos disputas en la carne. Quiero hacer esto, quiero hacer el otro. Pero todo se decidirá por la palabra del sacerdote. Y acuérdate, Revelaciones o Apocalipsis 1:6, que Jesús nos ha hecho reyes y sacerdotes. Te está diciendo que todo se va a decidir por lo que tú digas. Por eso es que te repito, ten cuidado con lo que sale de tu boca, con esa doble porción. ¿Okay? Todo se va a decidir por la palabra del sacerdote. Y Jesús te ha hecho sacerdote, como dice el Apocalipsis 1:6, todo se decidirá por la palabra del sacerdote. Y leemos, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea la gloria e imperio para siempre, jamás. Amén. Así sea. ¿Okay? Dios nos da la autoridad en nuestra boca. Por eso te enseñé que lo que ates en la tierra será atado en el cielo y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Todo se va a decidir por la palabra de tu boca. ¿Okay? Y nos ha hecho reyes, que es Melach, de ahí viene la palabra reyes, en su versión hebrea, Melach y sacerdotes, ¿no? Melquisedec, reyes y sacerdotes de justicia para Dios. Y su padre. Por eso es que el canal se llama Melquisedec. Porque Dios a nosotros nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Ok? Melquisedec, reyes de justicia. Por eso es que el libro de Hebreos 7:3 dice, Melquisedec no tenía padre ni madre, hablando del sacerdocio celestial de Cristo, no tenía principio de días ni fin de vida, permanece sacerdote a perpetuidad. Cristo Jesús permanece a sacerdote a perpetuidad porque su sacerdocio no tiene padre, no tiene madre, no tiene principio de días y no tiene fin de vida. Es eterno su sacerdocio celestial de la orden de Melquisedec.
Y eso te lo ha dado a ti cuando tú vienes a Cristo. Te bautizas, recibes la comunión y el Espíritu Santo y eres partícipe del pan y vino, ¿verdad? Porque el rey hereda el reino ¿a quién? Al entenado, al vecino, al cuñado, al sobrino. No, el rey hereda el reino al hijo. Entonces, Dios nos ha hecho hijos, como dice Juan 1:10, 1:11. Que los que creyeron en él, en su nombre, les ha dado la potestad de ser llamados y hechos hijos de Dios. Entonces Jesús, siendo el unigénito, pasa ahora a ser el primogénito, como lo enseña Colosenses. ¿Ok? Entonces somos partícipes de la comunión del pan y vino, del pan de su cuerpo y el vino su sangre. Somos hechos hijos suyos. Entonces ahora el Padre hereda el reino al Hijo, que es Cristo Jesús, y nosotros somos coherederos con el Hijo en Cristo Jesús. Está fácil, ¿no? Está fácil. Ahora, el libro de Colosenses, ¿no? Enseña bien claro que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Juan 3:16 nos enseña que él era el unigénito, único en su género, pero cuando Dios tiene más hijos, ahora Dios ya tiene más hijos. Entonces Cristo Jesús pasa de ser el unigénito al primogénito. Y eso ya lo vimos en otros videos anteriores. Mira, la pregunta es, ¿estás en Cristo? ¿Has aceptado tú a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida? Porque esa es la decisión más importante que tú puedes hacer en tu vida. Aceptar a Cristo, salvar tu alma. ¿Ok? La segunda decisión más importante de tu vida es quién va a ser tu cónyuge. Pero la primera decisión más importante de tu vida es si tú has aceptado a Cristo Jesús o no. Si tú lo has aceptado, entonces tú también eres primogénito, pues. Y por ser primogénito, tú puedes recibir la doble porción, la doble palabra de Dios. No solamente hablar a los hombres, sino hablar de parte de Dios. Doble palabra. Tener la palabra de Dios en tu boca. Tanto para este mundo terrenal como para pelear contra las huestes espirituales que habitan en las regiones celestes. Y toda esa disputa que tenemos se decidirá por la palabra del sacerdote. Y como Jesús nos ha hecho reyes y sacerdotes, todo se va a decidir por lo que diga nuestra boca. Así como tú confieses, así será hecho. Por eso te reto a que seas muy cuidadoso con lo que sale de tu boca, porque tú has recibido, si eres iglesia, has recibido la doble porción, la doble unción, la doble palabra, el doble P, ¿okay? De la palabra hebrea, P, ¿okay? La doble porción, P, y la doble estoma, que es la versión griega, la doble boca, la doble palabra de Dios, ¿okay? Ahora, si tú no has aceptado a Cristo, este es mi trabajo principal, que tú vengas a Cristo, te bautices y que el Espíritu Santo te llene, ¿ok? Te llene de conocimiento, que te llene de dones y talentos para que tú puedas ser útil para el reino. Entonces, haz conmigo esta oración si tú nunca has aceptado a Cristo y decir, Ave Elohim Yahuwah, creo en ti y que me has perdonado todos mis pecados por el sacrificio de Jesús en la cruz. Te acepto como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre. Jesús, el Mesías, Yahushua HaMashiach. ¿Okay? Yo ya hice mi parte. Te he enseñado un poquito más para que tú lo sigas a Él. ¿Okay? No me sigas a mí porque yo soy hombre. Síguelo a Él. Lo que yo te enseño viene de parte de Él. Doble palabra. Palabra para el hombre y palabra de Dios. ¿Okay? Y sé cuidadoso con lo que sale de tu boca. Porque tenés la doble unción. Por eso es que Dios es, déjame decirte eso antes de terminar. Por eso es que Dios es muy cuidadoso a quien le va a dar la doble porción. ¿Sabes por qué? Porque digamos que Dios te da la doble porción. Y tú llegas a ser un hombre muy famoso, una mujer muy famosa, y millones vienen a Cristo a través de ti y estás en lo alto. Y por A o B caes. ¿Ah? Caes. Entonces la gente va a pensar, oiga, pero ese ministro, esa ministra cayó. Ah, no, y es un bla, 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 es un tal por cual, y dejas mal
al Evangelio y al sacerdocio de Cristo. Entonces Dios tiene que ser muy cuidadoso a quien le da esa doble porción, porque esa doble porción viene con mucho poder y tienes que saberla manejar. ¿Ok? Tienes que saberla manejar. No te vayas a quemar con el fuego, que también es de doble propósito, ¿verdad? El fuego de Dios consume. O te vas para arriba, como el humo, o te vas para abajo en cenizas. Porque ese es el fuego de Dios. El fuego de Dios purifica tus impurezas y te hace más valioso como el oro refinado. Por eso es que Jesús dice, compren oro refinado de mí. Porque es un oro que ya ha sido purificado por el fuego de Dios y te ha hecho más valioso. Y todas tus impurezas se han caído. Ahora vales más. Así que dale la gracia a Dios por todas las situaciones que estás pasando. Porque de ahí Dios te está moldeando tu carácter para sacar lo mejor de ti. ¿Ok? Bueno, ya vos sabés, like, share and subscribe y nos vemos en el siguiente estudio. ¿Ok? ¡Selam!